Aleluya. Estaba atento ahí escuchando y creo que el mensaje ya está dado, ¿verdad? El mensaje lo trajo la pastora Nancy en esta noche. Si usted estuvo atento a lo que se habló del principio, el mensaje ya se dio al principio. Amén. Qué feo que me escucho. Damos la bienvenida a aquellos que están conectados en la página del Centro Familiar de Adoración. Que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor bendiga a aquellos que están oyendo, a aquellos que les llega el mensaje de la palabra del Señor. Había muchas preguntas que hacía la pastora, ¿no? Mientras ella nos estaba narrando la palabra que estaba entregando, habían preguntas que ella hacía, que son las preguntas que nosotros habitualmente nos hacemos. Amén. Y esas preguntas surgen de una sola cosa, que es la preocupación. Y dice la Biblia en Filipenses capítulo 4. Quiero leer este versículo como base y fundamento de lo que Dios me decía en estos días, porque fue algo que Dios me venía ministrando durante estos días. Filipenses 4, versículo 6. Es tan sencilla la palabra de Dios y tan clara, y dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Amén. Si hay algo que prepondera sobre la vida del ser humano, es la preocupación. Es el afanarse. ¿Sabe por qué nosotros como seres humanos nos afanamos? ¿Sabe por qué nos afanamos? Porque queremos tener en control de nuestras manos todas las cosas. Queremos tener el control con nuestra boca. Desde nuestros asientos dirigimos cómo se maneja una nación. Debatimos y decimos cuáles son las soluciones. Desde nuestro asiento dirigimos la selección argentina, quién tiene que jugar, quién no. Desde nuestro asiento dirigimos la vida de nuestros familiares y amigos, cómo tienen que conducirse en la vida. Y si hay algo que nosotros como seres humanos manifestamos, es el querer tener el control de todas las cosas. ¿Y saben qué, mis amigos, mis amados, mis estimados y estimadas? Si hay algo que nunca vamos a poder hacer en la vida como seres humanos, ni aún como hijos de Dios, es poder tener el control de todas las situaciones de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos diseñó con un propósito. Dios nos llamó hacia el propósito, pero Él nunca nos ha mostrado los baches oscuros que en el camino podríamos tener. Le pasó a José, el rey el faraón de Egipto, quien se convirtió en faraón, segundo del faraón, le sucedió que Dios lo llama, Dios le muestra en sueño, pero nunca le mostró en el sueño qué iba a acontecer con la vida de él. Que lo iban a entregar los hermanos, que lo iban a hacer pasar por muerto con el papá, que la mujer de uno de los jefes de él lo iba a acusar de violación, que él iba a estar en la cárcel y que luego tendría que, en la cárcel, fue en el lugar donde él mayor pudo desarrollar y sacar a relucir el don que Dios le había dado. Fue en la cárcel donde Saulo, donde Pablo, juntamente con otro apóstol, comenzaron a cantar y adorar y adorar ahí en la cárcel. Y no era la cárcel, era un lugar donde lo ponían atado sobre una piedra así extendido y donde lo hacían padecer. Y ellos estaban en ese lugar adorando al Señor. Y desde ese lugar se produjo un terremoto donde abrió la cárcel
de Pablo y del otro apóstol. Porque son en las cárceles de nuestras almas donde nosotros vamos a poder desarrollar todo el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Lo que nosotros lo vemos como una estación de nuestra vida fea, oscura, amarga, delante de Dios es la plataforma para catapultarnos hacia el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Por eso no es casualidad, mis amados, que cuando dice que cuando la noche está más oscura es porque está pronto a amanecer. Cuando tus luchas y tus pruebas que estás atravesando y que te toca atravesar, estando en Dios o no estando en Dios, cuando te sucedan esas cosas que parece que ya no podés más, es porque pronto está tu victoria preparada para vos. Y eso es lo que a nosotros como seres humanos nos mata, que es el querer tener el control de todas las cosas. Esa es una de las facetas que nos muestra la característica del afán. Y otra de las características es la preocupación. ¿Qué es la palabra? Hay dos palabras que están antes y después, que se le dice pre y se le dice post. Está cuando una mujer va a tener un parto, le llevan y le dan cita para que vaya a las tareas de preparto, ¿verdad? Y después de eso tiene un proceso que es postparto. O sea, sería antes del parto y después del parto. Entonces, cuando nosotros decimos preocuparse, es ocuparse antes de las cosas que sucedan. Y sabe que el preocuparse no es que usted se está ocupando físicamente de un asunto, de un tema, sino que la mayor batalla que nosotros tenemos cuando nos preocupamos es en nuestra mente. Es en tu mente donde el diablo logra infiltrarse y ponerte una preocupación que por las noches no te deja dormir. El primer día que nosotros, yo no sé si a usted le pasará, pero a mí me suele pasar, aun cuando yo tuve que volver a ingresar en el lugar donde estuve como 20 veces porque me iba y me volvían a tomar, me iba y me volvía a tomar. Pero cuando yo sabía que me decían el lunes empezar, es como que ya empezaba una preocupación de poder entender el trabajo, de poder hacerlo bien, de poder que la persona que me va a contratar esté conforme con el servicio que yo le voy a dar. Cuando usted está sin trabajo y está rasguñando de todos lados y por fin consigue un trabajo, se pone contento, pero automáticamente esa alegría lo apaga la preocupación. De cómo voy a hacer para conseguir para viajar, de cómo voy a hacer para poder insertarme en el trabajo y entenderlo. Porque usted es feliz en el momento que le dan la noticia que lo van a emplear, pero luego esa felicidad es opacada por la preocupación. Es decir, que el afán manifiesta el querer tener el control de todas las cosas, que es imposible que lo tengamos. Es el preocuparnos antes de que las cosas acontezcan y que nosotros no vamos a poder saber qué es lo que va a acontecer mañana. ¿Usted sabe lo que va a acontecer mañana? Ni yo. Por más que mi vida sea una vida rutinaria, que yo sepa que de lunes a viernes tengo que ir a trabajar y tengo una rutina, yo no sé qué me deparará el día de mañana. ¿Verdad? Yo todos estos días estaba andando con el auto lo más bien, me iba al trabajo. Anoche llegué a casa, no sé cómo, pero me quedé sin batería en el auto. Me tuve que ir viajando en colectivo. Y eso es algo pequeño que yo le estoy demostrando, que de la noche a la mañana puede haber una modificación inesperada en nuestras vidas. ¿Entiende? Porque nosotros como personas debemos de estar preparados en nuestro pensamiento para cualquier modificación que quiera acontecer en nuestra vida. La noticia de la llegada de un hijo te modifica la vida. La noticia de que alguien partió de esta tierra te modifica la vida. Porque son acontecimientos
que nosotros no los esperamos, sino que son acontecimientos que suceden. Amén. La noticia de que alguien vuelve a la casa del Señor modifica el espíritu de la casa, ¿verdad? Porque todos nos ponemos contentos cuando vemos que un alma que estaba perdida se entrega en las manos del Señor. Cuando nosotros vemos que alguien que se ha apartado del redil vuelve a la casa se pone contenta porque el que estaba perdido ha resucitado y ha vuelto al redil. Una noticia puede modificar nuestros sentimientos. Y es ahí donde comienza toda nuestra mente a trabajar, porque la mente es un campo de batalla impresionante, mis amados, donde usted puede estar contento ahora y de repente, sin entenderlo, nadie puede estar enojado, pero porque usted dejó sembrarse un pensamiento que el diablo está queriendo infiltrar hace rato. Usted quizás está mirando la tele. Yo le quiero mostrar situaciones que son ínfimas, pero que pueden hacer explotar una bomba. Usted puede estar mirando la tele y de repente a usted como hombre le llegó un mensaje a las 10 de la noche, un audio o un mensaje, y usted lo está escuchando como si nada y está atrás. ¿Quién es? ¿Por qué te mandan a esta hora? Mostrame quién es. ¿Verdad? Una actitud puede modificar todo el ambiente de la casa. Hubo un pastor que una vuelta fue a visitar el matrimonio. Escucha bien lo que le voy a contar. Fue a visitar a un matrimonio. Esto amerita que moje la lengua un poco. Fue a visitar un matrimonio, que ese matrimonio era mano derecha del pastor. Y el pastor fue con su esposa a sentarse a hablar con este matrimonio para poder emplear proyectos para la iglesia. Para poder ver cómo se puede manejar la iglesia en conjunto, junto con sus manos derechas. Amén. Y bueno, y el pastor daba por asentado. A lo primero, cuando se sentaron a la casa, que llegaron, era todo risa. Todo qué alegría que el pastor esté en la casa. La esposa había preparado una rica comida para compartir con los pastores, y el pastor inocentemente va y pregunta, bueno, antes de poder conversar todas las cosas que tenemos, estoy hablando de un matrimonio que es mano derecha de los pastores, y dice el pastor, bueno, antes de comenzar con la charla tengo que preguntar algo porque nobleza obliga, dice. Bueno, el pastor como que es algo sencillo. Bueno, ¿cómo está su matrimonio? Y ahí se encontró con una sorpresa. ¿Por qué? Porque había situaciones en el matrimonio que estaban sin resolver, y esa simple pregunta que el pastor le hizo inocentemente, que el pastor daba por asentado que estaba todo más que bien, porque a este matrimonio los veía servir en la iglesia, se iban de la manito contentos, se hacían carita, ay chuche, ay corazón, qué sé yo. Y cuando hizo la pregunta, fue la pregunta detonante, y en vez de hablar de los proyectos de la iglesia, estuvieron como 3 horas hablando sobre el problema matrimonial que tenía ese matrimonio. Una simple pregunta modificó todo un ambiente. ¿Qué pasaría si yo te pregunto algo que pueda incomodarte? Enseguida se va a notar en tu cara. Paso seguido se va a notar en el tono de tu voz. Y paso seguido se va a notar en que te vas a tu casa o te quedas refunfuñando y escuchando. Pero ven cómo hay cosas que parecen pavaditas, pero que pueden modificar la vida de una persona. Eso es lo que produce el afán, el querer tener en control todas las cosas, el preocuparse. Y preocuparse no está mal, pero sí está mal cuando el preocuparse ya es en exceso. Porque, por ejemplo, una persona que toma empleados y que depende de tener trabajo,
Él tiene que preocuparse en pensar cómo hace para conseguir ese trabajo y mantener toda la estructura de sus empleados. Pero dicho paso seguido, tiene que ocuparse en ejecutar los pasos que él anteriormente se preocupó en su mente en hacerlo. El preocuparse tiene que ser, la preocupación en nuestra vida tiene que ser para que nosotros podamos proyectar algo que esté al alcance de nuestra mano, porque de lo demás se va a encargar el Señor. Amén. ¿Cómo hacemos para crecer, para que la iglesia crezca? Ok, nosotros nos vamos a preocupar como ministros de la casa y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance según las directivas que el Espíritu Santo nos dé. Porque el Espíritu Santo le va a dar la coordenada al pastor y el pastor va a bajar las coordenadas para nosotros. Y nosotros vamos a tener que hacer lo que esté a nuestro alcance para que la iglesia crezca. La preocupación del pastor es cómo hago para que los miembros de la iglesia puedan dar fruto, puedan tener el carácter de Cristo. Esa preocupación, los pastores van a hacer lo que esté al alcance de su mano, que es orar por nuestras vidas, que es aconsejarnos, y si tiene que visitarnos, quizás nos visitará, y si no nos tiene que visitar y Dios le dice que no nos visite, no nos visitará, porque es también un tiempo donde Dios te enseña a que la dependencia tiene que ser de tu relación con Dios. Amén. Porque en esta área la iglesia en general, no solamente CFA, sino la iglesia de Cristo en general, debe de aprender a madurar y a poder establecerse en una casa, no porque el pastor lo vaya a visitar o los líderes o los mentores lo vayan a visitar, sino que para la iglesia en general tendría que ser que la palabra que se imparta desde esta plataforma les sea el sustento para ellos examinarse en sus vidas y poder comenzar a corregir sus vidas y poder comenzar a hacer un cambio y un proceso de transformación en el carácter. Amén. Porque de lo contrario, si tu asistencia a la iglesia depende de que si el pastor te saluda o depende de que si el pastor te va a visitar, estamos mal. Porque tu dependencia tiene que ser de tu relación con el Espíritu Santo. Y una persona que no está en relación con el Espíritu Santo es una persona que lo va a abrazar el afán, que lo va a abrazar querer tener el control de todas las cosas, que lo va a abrazar la preocupación. Y estaba leyendo y meditando en los distintos evangelios sobre la parábola del sembrador, y dice que la palabra es como espiga que cayó sobre espiga, que las preocupaciones del mundo la ahogan y la dejan sin fruto. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros como hijos de Dios no damos fruto o la iglesia no da fruto? Es porque la palabra cayó entre espinos y los espinos la ahogaron con las preocupaciones del mundo y los dejó sin fruto. Y en otras versiones de los evangelios dice que la dejó estéril. Es decir, la preocupación, pastor, trae esterilidad. Y nosotros hoy como iglesia debemos de tomar la autoridad de Cristo y comenzar a reprender todo espíritu de preocupación que quiere venir sobre tu vida y sobre mi vida. Porque si hay preocupación, puede ahogar la palabra que se te da desde esta plataforma y te puede dejar estéril en tu espíritu. ¿Por qué hay personas que no dan fruto? Ahora lo entiendo. Porque las preocupaciones del mundo la ahogaron y la dejaron estéril. Amén. Y a su nombre. ¿Cuántos están siendo bendecidos en esta noche? ¿Por qué el Señor me daba esta palabra? Y en estos días nosotros en el trabajo hablábamos sobre la situación del país. Y la situación del país, mis amados, es preocupante. Hay personas que por el afán de saber cómo va a seguir la situación del país, ya dijimos que el afán trae el querer tener el control de todas las cosas, trae preocupación, pero otra cosa más poderosa que trae el afán para destruir tu vida y hacerte entrar en depresión y hacer menguar tu fe, ¿sabe cuál es? La ansiedad.
La ansiedad es la que nos hace menguar la fe. Porque muchas veces nosotros esperamos la manifestación de Dios como nosotros creemos que solamente Dios lo puede hacer a mi manera, pero no entendemos que Dios, Él lo va a hacer como quiera, en el tiempo que Él quiera y a su manera. ¿Querés una casa? Dios te lo va a dar, Dios te lo prometió, pero Él te lo va a dar a su manera. ¿Querés un auto? Dios te lo va a dar, pero Él te lo va a dar a su manera y te va a procesar hasta que te llegue el auto. Porque te tiene que derribar la ansiedad. ¿Querés que Dios te use? Dios te va a usar, pero Él te va a procesar y te va a machacar como el oliva para que salga el mejor aceite. Dice en Levíticos 24 que el aceite que daba, que era como un combustible para que la lámpara esté encendida. Ese aceite era el fruto, era el producto de una oliva que estaba siendo machacada en el mortero. Muchas veces nosotros decimos que somos la luz de este mundo. ¿Cuántos creen que nosotros somos la luz de este mundo? Pero para que la luz ilumine tiene que tener aceite. Y para que el aceite se produzca tiene que ser ¿qué? Y Dios te va a machacar el querer tener el control de las cosas. Y Dios te va a machacar las preocupaciones. Y Dios te va a machacar la ansiedad. Porque si hay algo que Dios quiere es que no entres en las cárceles del alma de la depresión. Porque ahí en la depresión, en la cárcel de la depresión, eres papita para el loro. En la cárcel de la depresión sos pan comido. Por eso, iglesia, dice el apóstol Pablo a los filipenses: por nada estéis afanosos. ¿Qué es nada? ¿Cuánto es nada? Nada. Tu trabajo, sea tu hijo, tu hija, sea tu nieto, tu nieta, sea el auto que tenés, sea la casa que tenés. Dios te está dando una orden que por nada estéis afanosos. Porque el afán te va a meter en el querer tener el control de todas las cosas. El afán te va a meter preocupación. Y la preocupación te va a meter ansiedad. Y la ansiedad va a hacer que tu vida sea una vida estéril. Y cuando vos te mirás en el espejo de la vida y decís que no has logrado nada, decís que todo te sale mal, decís que no podés vencer ciertas áreas de tu vida, lo que te viene a lo próximo es la depresión. Y de eso el Señor te quiere hacer libre. Si sos libre del afán, sos libre de la preocupación, sos libre de la ansiedad, sos libre de la depresión, sos libre de la muerte, sos libre de los vicios. Porque hay personas que se meten en vicios por la depresión, porque no encuentran salida, y el vicio le hace meter en una realidad paralela donde todas esas preocupaciones se van. Pero esas preocupaciones se van momentáneamente, pero tu vida se va destruyendo porque la adicción te va abrazando. Y cuando querés salir, te cuesta. Sea cigarrillo, sea pornografía, sea droga, sea alcohol, sea cualquier clase de vicio. El vicio no es solamente droga. El vicio es un ámbito espiritual donde vos te volvés dependiente conforme a lo que eres vulnerable. Amén. Por nada estéis afanosos, sino que el Señor, el apóstol Pablo, mire lo que nos manda. ¿Cómo podemos contrarrestar el afán? ¿Cómo podemos contrarrestar nosotros la preocupación? ¿Cómo podemos contrarrestar la ansiedad? Pregúnteme usted, ¿cómo lo hago, Moisés? Orando. No hay otra manera. Porque el apóstol Pablo dice: antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios.
Cuando usted y yo doblamos rodillas, lo que era afán, lo que era preocupación, lo que era ansiedad, cuando usted y yo doblamos rodillas, todo eso el Señor lo reduce a una sola cosa, a que es una petición. Solamente ¿por qué? Por nosotros doblar nuestras rodillas y presentar todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, todo aquello que nos afana, presentarlo en el altar, en la presencia de Dios. Todos esos espíritus, la preocupación, el control, la ansiedad, la depresión, la muerte, todo eso, escuche bien, todo eso el Señor lo reduce a una simple petición, a un pedido que usted y yo tenemos para que el Señor pueda obrar en favor de su voluntad y no de la mía. Si hay algo que nosotros tenemos que aprender, iglesia, es que en la vida del reino de Dios, en la vida de Cristo, présteme atención, en la vida de Cristo no cabe mi voluntad. En la vida del reino de Cristo o en la vida de Dios cabe solamente la voluntad de Dios. Hoy el Señor nos quiere liberar porque todos queremos tener en control alguna área de nuestra vida. Yo quiero tener en control muchas áreas de mi vida. Yo lo reconozco. Hay muchas cosas que a mí, como padre de familia, como esposo, ministro de Dios, hay muchas cosas que me quieren llegar a preocupar. A mí hay muchas cosas que me... ¿Se entiende? ¿Quién aquí no quiere tener en control alguna área de su vida? Que levante la mano quien no. Que levante la mano quien sí quiere tener en control alguna área de su vida. ¿Quién tiene preocupaciones todos los días? ¿Quién tiene ansiedad? Dios te quiere hacer libre en esta noche. Pero Él te va a hacer libre cuando usted y yo oremos. Porque a lo que nos quiere llevar el consejo de la palabra de Dios es a orar. Es a relacionarnos con el Espíritu Santo. Es a tener no un momento de oración, es a tener una vida de oración. Una vida intercediendo constantemente las 24 horas. Una vida donde nosotros seamos audaces en el Espíritu y estemos despiertos a los dardos que el diablo quiere traer. A que si quiere venir una enfermedad sobre alguien de mi familia, a entender si fue algo que se desprevino la persona y no se cuidó, o si es algo que el diablo quiere meter para destruirte, o si es algo que Dios está permitiendo que pases para pulirte y para poder hacerte mejor. Debemos de aprender a discernir los ambientes, los ámbitos, las temporadas, las estaciones. Esta casa está en una estación, en una temporada donde puede fructificar. Pero depende de nosotros que no dejemos que la palabra que se nos ha entregado sea ahogada por las preocupaciones de este mundo. Amén. ¿Cómo va a ser mi hijo en el colegio? ¿Cómo voy a llevar adelante la economía? Los chicos no... Dios te va a sustentar todo. Dios va a mover sus ángeles, Dios va a mover manos, Dios va a mover corazones para que te bendigan. Confía en el Señor. Confía en el Señor que Él está obrando a nuestro favor. Yo lo creo. Yo no sé si hay alguien aquí en el auditorio que cree que mientras estamos aquí escuchando esta palabra, Dios está obrando a nuestro favor. Yo no sé si hay alguien ahí en Facebook que está creyendo que mientras está escuchando esta palabra hay algo que se está desprendiendo de nuestro espíritu, y es el afán, es la ansiedad, es la preocupación, es el control. Dios está desprendiendo
entendiendo, porque la palabra está trayendo liberación en esta noche. No solamente la palabra te está mostrando una realidad, sino que la misma palabra es la que te está dando la salida. Dice el Señor aquí en su palabra que antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Lo que te preocupa, lo que te genera ansiedad, lo que te trae afán, comienza a doblar tus rodillas y preséntaselo delante de la presencia de Dios y dile: Señor, esto me tiene preocupado. Señor, esto yo quiero hacerlo a mi manera. Señor, esto me está generando ansiedad, pero yo no quiero cargar más con esto. Yo lo entrego en tu altar, Señor, en esta noche, porque mientras no entregues la preocupación, mientras no sueltes el afán, mientras no renuncies a la ansiedad, hay cárceles del alma que te quieren atar y que te quieren estancar. Pero sé libre en esta noche, porque la liberación no depende si el diablo te tiene atado, porque el diablo no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Hay un decreto en el cielo en esta noche, y ese decreto es que las cárceles sean abiertas y que seas libre. Pero ahora la pregunta es: si en verdad quieres ser libre, vas a dar ese paso y vas a salir de la cárcel, o por más que tenga las puertas de la cárcel abiertas, te vas a quedar estancado en la cárcel. ¿Qué es lo que vas a hacer con tu vida? ¿Qué es lo que vas a hacer con tu carácter? Porque tu carácter Dios lo quiere transformar. Mi carácter Dios lo quiere transformar. Pero hay algo que se interpone entre el cielo y la tierra, que es mi decisión. Dios te dice: yo te hago libre de las adicciones. Yo te hago libre de todo lo que vos quieras. Pero ¿qué decisión vas a tomar en verdad? Porque la liberación no es simplemente que venga alguien acá y que comience a vomitar y que llore y que grite. Yo te estoy hablando en esta noche y tu espíritu está siendo libre. Pero luego mañana esa libertad la vas a tener que comenzar a vivir en el diario vivir cuando salís a la calle. Dios te dice: yo te hago libre del cigarrillo. Pero si yo mañana salgo a la calle y me prendo un cigarrillo, yo mismo me estoy atando. Hay libertad en Cristo Jesús, iglesia. Hay liberación en el nombre de Cristo. Esa carne que muchas veces nos cuesta sujetar, Dios nos está entregando la autoridad en esta noche para que sujetemos la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Cristo Jesús. No digas más: yo no puedo cambiar. No digas más: yo no puedo dejar esto. Porque si le creíste a la palabra, también estás creyendo que las armas tuyas no son carnales, sino que son poderosas en Cristo Jesús. Y si tus armas son poderosas, es porque vas a vencer. Oh, Shamandoro Proya, Cátaro Proya. Son armas poderosas. Tenés la palabra para declararla. Tenés el poder de la decisión para decir que no. Tenés tus piernas para correr del pecado si te asedia el pecado. Si vos ves que el pecado se te está balanzando y se te está tirando, tenés tus pies para correr. Tenés la decisión de cerrar tus ojos para no ver lo que no tenés que ver. Tenés la decisión en tu boca para cerrarla y no hablar lo que no tenés que hablar. Todo Dios nos diseñó para que nosotros seamos libres para decidir, iglesia. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que aprovechar bien el tiempo, como dice su palabra. Y es tiempo más que nunca de doblar rodillas, de comenzar a buscar verdaderamente el rostro de Dios.
Porque vendrán días más difíciles de los que estamos viviendo hoy quizás. Y yo te voy a decir algo. Como le dijo Jesús a Pedro, le dijo: el diablo me ha pedido para zarandearte, pero yo he abogado delante del Señor para que tu fe no mengüe. Hay una iglesia que está constantemente intercediendo. Hay unos pastores que están constantemente intercediendo para que Dios pueda hacerte entender y tu realidad cambie. Hay unos pastores que están orando para que tu fe no mengüe. Que no falte la fe nunca, iglesia. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie en esta noche? El apóstol Pablo aconsejaba y decía: por nada estéis afanoso antes de afanarte, antes de preocuparte, antes de que la ansiedad te tome, antes de querer tomar decisiones y tener todo en control. Antes bien, dice la palabra, en todo mediante oración y súplica. La súplica es intercesión, la súplica es clamor. Dice: con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Eso es lo que sos. Esa realidad que te toca vivir, esa realidad que me toca vivir a mí, yo te invito a que la presentemos delante de Dios en esta noche. No importa si fumás, si tomás, no importa. Lo importante es que así como estás, vayas a la presencia de Dios y te presentes y eches toda tu ansiedad, eches toda tu preocupación, eches todo aquello que te afana. Punto por punto, si tenés que explicarlo: esto me preocupa, esto me genera ansiedad, yo estoy afanado por esto, estoy más metido en hacer plata en el trabajo que en poder hacer tu voluntad, estoy más preocupado en ver cómo hago para conseguirle las zapatillas a mis chicos que en creerte que vos me vas a suplir. Todo lo que estás viviendo, todo se lo tenés que presentar al Señor. Y mire lo que dice el apóstol Pedro. Aleluya. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 5. Escuche, esto está poderoso y con esto cerramos. Capítulo 5, versículo 6 de 1 Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Qué confianza! Él tiene cuidado de vos. Él tiene cuidado de mí. Confía. Confía. ¿Cuántas veces nosotros a nuestros hijos, cuando ellos empezaban a caminar, y vos lo vas a vivir, Nicolás, ellos tienen sus piernitas flojas pero tratan de pararse, y uno como padre lo incentiva para que camine a su hijo y le dice: vení con papá, y les tira los brazos papá al hijo, y el hijo, como puede, sin saber caminar, va avanzando, quizás se cae, se vuelve a levantar, o papá lo levanta, vuelve a retomar y sigue afirmando sus pasos hasta que llega a los brazos de papá caminando. Así somos nosotros, iglesia. Estamos tratando de afirmar nuestras piernas para aprender a caminar, y papá nos está extendiendo el brazo. Y si caemos, nos volvemos a levantar. Y si no nos podemos levantar, papi te va a tomar de las manos y te va a levantar, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Qué poderosa que es la paternidad de nuestro Padre. Levante su mano ahí donde está. Señor, te adoramos. Te exaltamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder tener una vida
en confianza contigo, Señor. Ayúdanos, papá, que nosotros podamos rendirnos ante tu voluntad, Señor, echar todo aquello que nos genera ansiedad, todo aquello que nos preocupa, papá. Que podamos aprender, Señor, a confiar en tu presencia. Que podamos, Señor, aprender a saber que tú estás en control de todas las cosas y no nosotros, papá. Nosotros no estamos en control de nada. Tú estás en control de todo, Padre eterno. Solamente tu presencia es la que nos sostiene. Solamente tu Espíritu es quien nos sustenta, Señor, nuestra vida. Adórele al Señor en esta noche. Yo no sé si hay alguien que se quiera humillar bajo la mano poderosa del Señor, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti y de mí. Él tiene cuidado de nosotros. Aunque creas que estás perdido, aunque creas que no vas a poder cambiar más, te dice el Señor, yo ya te veo transformado, porque yo te tengo esculpido en las palmas de mi mano. Porque no fue que te diseñaste vos mismo a vos, sino que yo como papá te he creado, te he dado forma, he soplado aliento de vida, te he enviado a esta tierra y te he hecho mi hijo, dice el Señor. Oh, shamama mamá ya que tererere yo torobroye. Vamos, iglesia, renuncia a toda ansiedad en esta noche. Renuncia a toda preocupación. Renuncia a todo aquello que lo tiene afanado. Que el afán muchas veces quita de foco la adoración a Dios y nos coloca en un lugar donde estamos ocupados solamente en una problemática, quitando de la ecuación a Dios. Él te dice: yo quiero ser el primero en todo. Yo quiero ser el primero en todo. Yo no quiero que un auto te cambie el corazón. Yo no quiero que un mejor sueldo te cambie tu corazón. Yo no quiero que una casa te cambie el corazón. Yo no quiero que un mejor estatus social te cambie el corazón, porque ese corazón un día me lo entregaste a mí, te dice el Señor. Oh, Santo, tus hijos son de Dios. El trabajo que tienes, Dios te lo dio. La compañera que tienes, Dios te la dio. El compañero que tienes, Dios te lo dio. Todo es de Dios. Todo es para la gloria de su nombre. Aún la transformación que vas a vivir es para la gloria de su nombre. Oh, santo, santo, santo. Oh, Señor, echamos las preocupaciones por nuestros hijos. ¿Qué les deparará el futuro? ¿Cómo los vamos a sustentar? ¿Cómo los vamos a criar? Yo no sé, Señor, pero sí sé una cosa, que me dará la sabiduría para encaminarlo en tu propósito. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo sé que el alimento, la ropa, el calzado, la educación no les va a faltar. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo en oración en esta noche, en guerra, me propongo a no dar el brazo a torcer para que mis hijos, mis generaciones pasen por lo que yo he pasado. Oh, se reprende ahora todo espíritu de orfandad. Eres adoptado por el Padre. Nada de lo que hemos pasado nosotros, nada podemos permitir que pasen nuestros hijos. Comienza a decretar sobre sus hijos todo espíritu de adicción que los siga, Nehemías. Todo espíritu que quiera seguir a Diana, ahora nos oponemos a eso. Nos oponemos a que los males cíclicos se repitan. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo no voy a morir joven.
Yo voy a morir lleno de días. Yo voy a partir de esta tierra dejando un legado en el Espíritu. Yo no le dejaré el legado de vicios a mi hijo. Yo le dejaré un legado de oración. Yo le dejaré un legado de intimidad. Yo le dejaré un legado de administración. Yo le dejaré un legado, Señor, de palabra a mis hijos, a mis nietos. Señor, aún hay nietos que yo no lo conozco, nietas que yo no lo conozco, que eso está por venir de aquí a unos cuantos años. Pero yo aún así todo a mis generaciones las pongo bajo tu cobertura. Y me desligo de la ansiedad, me libero de las preocupaciones, me libero del afán en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, shama mama mama y aquí te rebreya toro pro ya. No te preocupes como Dios lo hará, porque Dios lo va a hacer. No te preocupes, dice el Señor, que Dios lo va a hacer. No te preocupes, porque yo te predestiné para grandes cosas. Porque por un tiempo yo he permitido que no estén en la casa, pero esta vez volverán y me conocerán y yo me revelaré y ya nadie le tendrá que decir conoce al Señor, porque yo me mostraré a sus vidas. Oh, hay algo que a mí me costaba a mis principios y era esperar en el Señor. Pero el Señor ha ido puliendo eso. Ha quitado la ansiedad, ha quitado la preocupación y el Señor lo hará contigo también. El Señor te ayudará a vencer todos los obstáculos. No temas, no tengas miedo, porque soy yo trabajando en tu vida. No te rehúses, dice el Señor. No dudes, porque soy yo quien está metido en medio de tu matrimonio. Soy yo quien está metido en medio de tus hijos. Soy yo quien está metido en medio de tu economía. Y aunque quizás te toque pasar un tiempo de crisis, dice el Señor, yo te voy a proveer, porque yo te he prometido que la pobreza no te va a tocar. Santo, 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 santo. Poderoso eres tu Señor. Poderoso eres tu Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sea libre, iglesia. Sea libre, sea libre, sea libre. Camine sin preocupación. Camine sin ansiedad. Camine sin afanarse por las cosas de este mundo. Más bien preséntese humillado en la presencia del Señor, presentándole tus preocupaciones, la ansiedad, como peticiones, como pedidos. Entrégueselo en las manos del Señor en esta noche. Oh, santo, santo. Cuando usted comience a entregarle esa ansiedad, cuando usted le entregue ese afán, cuando usted le entregue esa preocupación, usted va a poder decir como dijo el salmista David. Dijo el salmista David: encomienda al Señor tu camino y Él te dará las peticiones de tu corazón. Pon tu dolicia en el Señor, confía en el Señor y haz el bien. Confía en Él, que Él actuará. Otras versiones dice: deleítate a sí mismo en el Señor. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, que Él hará. Él hará. Y yo te quiero actualizar la palabra. Confía en Él, porque Él está haciendo en el ahora. Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. Te está liberando de la ansiedad. Te está liberando de la preocupación. Te está liberando del afán. No te afanes por el porvenir, dice el Señor. No te afanes, porque todo está en mis manos.
y en mis manos actúa mi tiempo. Lo que yo te he prometido, tus ojos lo verán. Santo, 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 santo. La gloria de Dios está aquí. Yo quiero que traigan a los niños en esta noche. Yo quiero que traigan a los niños en esta noche. Quiero que pasen todos al altar en esta noche, por favor. Vengan al altar. Hay algo que el Señor me está indicando en esta noche. Poderoso, poderoso. Pasen al altar todos. Aquellos que están en Facebook, los despedimos. Los esperamos el día domingo. Que Dios les bendiga. Pasen, vengan. Los papis.